2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos mis hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde del día domingo 5 de junio del año 2021. El año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos en primer lugar agradecerle a nuestro Dios este nuevo tiempo que Él nos brinda para que juntos podamos seguir estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. Quiero también agradecerles a ustedes el tiempo que están disponiendo para poder ver y escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Le doy la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido que usted abra su espíritu para poder que el Espíritu Santo del Señor, trascendiendo de una manera especial, pueda entonces depositar en su espíritu semillas apostólicas y proféticas de la palabra de Dios que germinen y que den fruto para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos en este momento a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, queremos en primer lugar darte gracias por todo lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Tú eres un Dios totalmente maravilloso. Y todas las cosas que haces en nuestra vida es para nuestro bien, es para edificarnos y cumplir en nosotros tu propósito y tu voluntad. Así que gracias por todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y lo que seguiremos pasando conforme a tu propósito y a tu voluntad. Queremos darte gracias también por lo que estás haciendo en nuestro país. Nosotros lo miramos y te honramos y te glorificamos y te damos gracias porque sabemos que eres tú el que nos está dando el tiempo que en la actualidad estamos viviendo. Sigue glorificándote de una manera muy especial en este territorio, de acuerdo al propósito eterno tuyo, para que nuestro país pueda alcanzar el destino profético que tú le has marcado y declarado para la gloria de tu nombre santo. Señor, en esta tarde queremos la compañía maravillosa de tu Santo Espíritu, que Él pueda trascender de una manera especial y nos abra el entendimiento, que nos pueda dar tu palabra revelada, que ésta penetre hasta partir el alma del Espíritu y llegue hasta los tuétanos y discierna los pensamientos de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo en esta tarde acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, para que seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior y tengamos un mayor conocimiento de tu persona y de tu voluntad. Es el anhelo de nuestros corazones, Señor, poder alcanzar lo que tú, Señor, depositaste y manifestaste en la iglesia del primer siglo. Por eso estamos estudiando este libro, para que tu Espíritu, Señor, pueda a través de la palabra también manifestar tu poder. De antemano queremos darte las gracias y darte también toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde yo les presento el título de mi disertación. Pablo es apedreado en Listra. En la disertación anterior vimos cómo los moradores de Listra trataron de deificar a Pablo y a Bernabé. Ellos rechazaron este ofrecimiento y a duras penas lograron parar a la multitud. Ahora en esta exposición vemos a Pablo apedreado y abandonado para que muriera.
Amados y amadas, así es la naturaleza humana. Jesús entendió cuán inconstante puede ser la multitud. Por ejemplo, mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Más bien, no el Señor Jesús, sino el mismo apóstol Juan, hablando del conocimiento que tenía el Señor Jesucristo acerca de la multitud, dice: pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. ¡Qué tremendo! Juan conocía muy bien al Señor Jesucristo y miraba sus actuaciones y nos daba testimonio acerca de la actuación del Señor Jesús. Y Jesús conocía muy bien a la multitud y no confiaba en ellos. Nos sentimos bien cuando la gente nos aprueba, pero esto nunca debería afectar nuestros pensamientos ni nuestros afectos. No debemos vivir para agradar a las multitudes, sobre todo en nuestra vida espiritual. Usted y yo necesitamos ser como Jesús. Usted conozca la naturaleza de las multitudes y no ponga su confianza en ella. Deposite su confianza solo en Dios. En mi disertación, en el día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos esenciales de la conclusión de este capítulo número 14 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. El punto número 1, el ultraje del pueblo contra Pablo. El punto número 2, visitaron las iglesias ya plantadas. El punto número 3, su regreso a Antioquía de Siria. Vamos a ver entonces el primer punto, el ultraje del pueblo contra Pablo. Hechos capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Pablo y Bernabé persistieron en la predicación de las buenas nuevas. Consideraban que el costo no era nada en comparación con la obediencia a Cristo. Acababan de escapar de ser apedreados en Iconio. Sin embargo, los judíos de Antioquía e Iconio seguían buscando la oportunidad para apedrear a Pablo. Lo siguieron hasta Listra y lo hicieron. Pensaron que estaba muerto. Pablo se levantó y volvió a la ciudad para predicar las buenas nuevas. Esto es verdaderamente entrega, amados hermanos y hermanas. Somos discípulos de Cristo llamados para una total rendición, como lo estuvo el apóstol Pablo. Como cristianos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor, por quien hemos sido llamados a sufrir. Al que hace unos momentos veíamos que querían deificar, lo vemos ahora apedreado y dejado por muerto. ¡Wow! ¡Qué cambio tan extraordinario en fracciones de minutos, amados hermanos y hermanas! Esto es maravilloso. Así fue la multitud también con el Señor Jesús. Hosana, hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después gritaban: crucifícale, crucifícale.
Entonces el que pone su confianza en la multitud está destinado al fracaso. Se repite la historia que hemos visto en otros lugares. Los judíos que persuadieron a la multitud a mostrar su furia hostil contra Pablo, que era el que había llevado precisamente la voz cantante en el milagro de la curación y en la palabra de la predicación del evangelio allí en Listra. Lucas observa la secuencia de los hechos, pero no ha de extrañarnos el rápido cambio de actitud en unas masas sentimentales, prestas a pasar de un extremo a otro, cuando un grupo de demagogos supo tocar, entre paréntesis, los resortes más adecuados para sus fines. Los que hoy dicen Hosana, mañana pueden decir crucifícale. Y el que había estado hacía poco expuesto a recibir un homenaje, sacrificio, estaba ahora a punto de sufrir un ultraje sacrificio. Las masas se vuelven como las veletas hacia donde el viento sopla con mayor fuerza. Así que, después de apedrear a Pablo, entre paréntesis, lo mismo que él había contemplado en Esteban, le arrastraron fuera de la ciudad suponiendo que estaba muerto. Abro paréntesis, a Esteban le habían arrastrado antes de apedrearlo. A Pablo lo apedrearon y después lo arrastraron. Pero Pablo no abandonó, ni tampoco los discípulos, quienes le rodearon, le atendieron y reanimaron hasta el punto de que se levantó, no para huir, sino para entrar de nuevo en la ciudad. ¡Wow! Pablo era valiente. Santo Dios. Con todo, la persecución que habían sufrido era una indicación divina de que debían buscar en otros lugares las oportunidades de hacer el bien. Y por tanto, Pablo al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a ver el punto número 2. Visitaron las iglesias ya plantadas. Recuerdan que de casi todos estos lugares, al final por causa de los judíos, Pablo y Bernabé tuvieron que salir de las ciudades huyendo para preservar sus vidas y seguir predicando el evangelio. Ahora, ellos después que salen de ahí de Listra y hacen el viaje hasta Derbe, entonces hacen un regreso para visitar las iglesias que habían plantado. No les importaba el peligro en el que habían sido expuestos. Ellos lo que querían era cumplir con la asignación que le había dado el Señor Jesucristo. Así que vamos a verlo cómo ellos regresan a estos lugares a confirmar a los discípulos. Hechos capítulo 14, versículo del 21 al 25. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El verso 24 dice: luego de atravesar Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge,
descendieron a Atalía. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pablo y Bernabé volvieron a visitar a los creyentes en todas las ciudades en las que poco antes los amenazaron y atacaron físicamente. Sabían los peligros que enfrentaban. Sin embargo, creían que tenían la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes, a quienes les hace falta nuestra ayuda y estímulo cuando están recién nacidos. Para Jesús no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar. En este punto hay 4 aspectos, en este segundo punto hay 4 aspectos importantes que quiero resaltar. El primero, los recién convertidos están expuestos a vacilar y un pequeño contratiempo les asombra. Por eso, estos discípulos necesitaban la exhortación a que permaneciesen en la fe, con lo que sus ánimos quedarían fortalecidos, plantados en Cristo. Es menester andar en Él, es decir, crecer, progresar, y cuanto más crece la planta, tanto más necesita ahondar en el suelo y echar raíces. Saben, amados, casi estos discípulos les tocó ver cómo de una manera tan fiera los judíos atacaron a los apóstoles en cada una de estas ciudades, y eso podía bajar sus ánimos. Así que Pablo y Bernabé regresaron para que ellos vieran que aunque los habían perseguido, ellos estaban dispuestos a padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Y le dijeron: ustedes no se preocupen por lo que nosotros estamos padeciendo, lo que nosotros sufrimos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero ustedes no dejen de mirar al Señor Jesucristo, pongan sus ojos en Él y serán edificados y fortalecidos. Y a los ministros de Dios, a nosotros, nos compete el privilegio y la obligación de establecer a los santos, lo mismo que de convencer y despertar a los pecadores. Lo segundo que podemos ver aquí, en este punto que estamos desarrollando, para que no se tambaleasen en tiempo de persecución, Pablo y Bernabé advirtieron también a los discípulos: es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Guarde esas palabras en su corazón y en su mente. Es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Dios no nos ha prometido que en este camino de la vida eterna sea algo fácil y que no vamos a tener problemas y situaciones difíciles. Pablo aquí lo está diciendo, pero el Señor Jesús ya lo había dicho cuando citó las siguientes palabras: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Yo no le prometo que todo va a ser fácil. Yo lo que le prometo es que aunque ustedes pasen por situaciones difíciles, si ustedes confían en mí, le voy a ayudar a vencer, porque ya yo vencí todo eso. Alguien, amados hermanos y hermanas, podría pensar que este no es método conveniente para fortalecer los ánimos de los discípulos. Decirles: es menester que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿no se desanimarían más bien con esto? Pues tengo que decirle que no. Si se les advierte a tiempo y con buenas maneras, les hará mucho bien, pues las persecuciones futuras, las tribulaciones inevitables en el mundo, no les tomarán por sorpresa. Ya estarán advertidos
Y cuando llegue el momento, recordarán las palabras que le fueron dichas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: no se preocupen cuando ustedes pasen por persecución, por tribulación. El Espíritu Santo les recordará todas las palabras que yo le dije, porque el Señor Jesucristo le advirtió que pasarían por todo eso. Pablo acá le advierte a todos los discípulos porque en su vida cristiana futura pasarían por tribulaciones inevitables en el mundo, pero les advertía para que ellas no le tomaran por sorpresa. Porque hay algunos que venden un evangelio barato, que le dicen a la gente: si tú aceptas a Jesús, todas tus situaciones van a ser resueltas. Claro que van a recibir bendiciones y van a ser prosperados y fortalecidos en su ser interior, pero eso no quiere decir que van a ser liberados de todos los padecimientos que nosotros tenemos que pasar en este mundo. Es más, tenemos que recordar las palabras que dijo el Señor Jesucristo: el que quiera agradar a Dios tendrá que padecer mucho. Los que no padecen son los que andan en su vida disoluta, haciendo lo que le da su propia gana, y para que el enemigo se va a meter con ellos. Pero el que quiere agradar a Dios tendrá que padecer mucho mal, le dice la palabra del Señor. Todo discípulo de Cristo debe estar dispuesto a tomar su cruz. Lo dijo el mero, el propio Señor Jesús. Por eso el Señor recomendaba sentarse a considerar el costo antes de seguirle. Y una vez que hemos decidido entregarnos a Él y se han inscrito nuestros nombres en su registro, es preciso ser fieles a la palabra que le hemos dado. Y esto vale lo mismo para los generales que para los soldados. Por eso no les dicen: es menester que pasen. Pablo dijo: es menester que a través de muchas tribulaciones, se incluye él. Esto es interesante. Es menester que pasen, no le dijo, sino es menester que pasemos. Tanto los generales como los soldados, todos pasaremos por pruebas, por luchas y tribulaciones. Pero necesitamos confiar en el Señor Jesús. Una cosa es cierta para consuelo de todos. Así como Cristo no ordenó a los apóstoles servicio más duro de lo que podían soportar, tampoco a nosotros nos ordena lo que no podemos llevar. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Lo tercero que podemos encontrar en este punto es: tras designar para ello con mano alzada anciano en cada iglesia. Vamos a ver por qué ellos tuvieron que regresar a cada uno de los lugares que habían plantado iglesia. Eso dice literalmente el griego en el versículo 23. Y cada vocablo tiene una gran importancia. No es la congregación, según lo que está aquí registrado, no es la congregación la que vota democráticamente. El reino de Dios es teocrático. En el reino de Dios no hay democracia. Así que cuando nosotros vemos a las congregaciones votando, así no es el modelo divino. El modelo divino es que los apóstoles establecieron a los ancianos. No es la congregación la que vota democráticamente, aunque es probable que Pablo y Bernabé atendiesen al parecer y propuesta de la comunidad. No es que ellos tampoco ignoraron acerca de las recomendaciones que le dieron, pero se pusieron
al servicio del Espíritu Santo para que los utilizara como radar para hacer una buena elección de los que sobreveerían el rebaño del Señor en cada una de esas iglesias plantadas. Amados y amadas, son los apóstoles quienes, extendiendo la mano, según el sentido del verbo griego, designan y establecen en cada iglesia por ellos plantada los líderes responsables ante Dios de la comunidad que toman a su cargo. Aunque no se habla aquí de la imposición de mano, abro paréntesis, expresión muy distinta, cierro paréntesis, es probable que la llevasen a cabo, no como un rito para establecer la llamada sucesión apostólica, sino como un signo de identificación, según hemos dicho en otros lugares. También el contexto posterior favorece esta opinión, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es cierto que esta solemne oración se extendía, lo mismo que el encomendarles al Señor, a toda la congregación, pero muy especialmente a los ancianos de cada iglesia, no solo porque así parece exigirlo el contexto, sino porque ellos lo necesitaban de manera especial, debido a las responsabilidades de su cargo. Parte de la razón por la que Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas para volver a estas ciudades fue para organizar el liderazgo de la iglesia. No cuidaban a un grupo unido de negligentes, procuraban que se llegaran a organizar con líderes guiados por el Espíritu que les ayudaran a crecer. Las iglesias crecen cuando tienen líderes, laicos y pastores dirigidos por el Espíritu. Oré por los pastores, todos mis hermanos, hermanas, le pido que oren por los pastores o líderes de su iglesia y cúbralo. Y si Dios le llama, acepte con humildad la responsabilidad de un papel de liderazgo en su iglesia. No rehuya. Lo cuarto que podemos ver en este punto: continuaron predicando el evangelio en otras ciudades a donde habían estado. Desde Antioquía pasaron por el resto de la provincia de Pisidia y vinieron a la provincia de Panfilia, cuya ciudad principal era Perge, donde habían estado antes. Allí volvieron a predicar la palabra, dice el versículo 25. Desde allí descendieron a Atalía, que era otra ciudad de la provincia de Panfilia. No se detuvieron mucho en cada lugar, pero donde quiera que se hallaban, se esforzaban por echar los cimientos para la edificación de una iglesia cristiana. Así sembraban la semilla que a su tiempo producían una gran cosecha. Vamos al tercer punto: su regreso a Antioquía de Siria. Hechos capítulo 14, los versículos finales del 26 al 28. Dice así la palabra del Señor: de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarle cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Hasta aquí la lectura de la palabra. Por fin desde Atalía
regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde vemos, uno, ¿por qué volvieron allá? Porque desde allí habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Querían que los miembros y en especial los líderes de la iglesia local a la que ellos mismos pertenecían como profetas y maestros participasen en sus alabanzas a Dios, así como les habían ayudado a ellos con sus oraciones. 2. ¿Qué informe le dieron de la obra cumplida? No dicen lo que ellos habían hecho. Ojo con esto, que nosotros siempre queremos ir adelante y queremos que todo el mundo nos vea. Pablo y Bernabé, en el informe que le dieron de la obra cumplida, no dicen lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho. Dios era el que había abierto puertas a los gentiles, Dios es el que hizo los milagros, Dios es el que salvó las almas. Así que ellos dijeron lo que Dios había hecho. Pues Él, nuestro Dios, es quien no solo obra en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13, sino también obra con nosotros todo cuanto hacemos con provechosos resultados. La gracia de Dios puede hacerlo todo sin la predicación de sus ministros, pero la predicación de los ministros no puede hacer nada sin la gracia de Dios. También refieren que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es cierto que no se puede entrar en el reino de Cristo sino por la puerta de la fe, pero el sentido más probable aquí es la posibilidad que Dios les había dado de abrazar la fe cristiana. El capítulo termina con la referencia escueta en el versículo 28 de que se quedaron allí mucho tiempo. Entre paréntesis, no poco tiempo, con los discípulos, lo cual no es de extrañar, porque allí tenían de momento su residencia. ¡Qué tremendo poder estudiar todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles Pablo y Bernabé! Todo lo que hemos estudiado es maravilloso. Hemos visto la manera como se condujeron, su valor, su denuedo, su entrega al Señor Jesucristo. Todo esto nos debe inspirar a nosotros para que también tomemos nuestra cruz y podamos ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias por habernos concedido la oportunidad de estudiar este capítulo 14 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es maravilloso poder ver, Señor, y le llamo el libro de los Hechos del Espíritu Santo porque eso fue lo que testificó Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía. Ellos no dijeron lo que nosotros hicimos. Ellos dijeron lo que Dios hizo, hablando acerca de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Así que no son los hechos de Pablo, de Bernabé, de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo quien los usó a ellos para una obra extraordinaria. Que podamos entender bien esto para que canalicemos la unción tuya para la gloria de tu nombre santo. Señor, que todos los oyentes que han sido edificados con esta palabra, Señor, queden grabadas en sus corazones y el Espíritu Santo siempre las riegue para que sean de bendición para siempre a sus vidas. Encomiendo pues a todos los oyentes a la gracia tuya para que le hagas crecer y madurar
y para que siempre honren y glorifiquen tu santo nombre. Muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por haber estado esta maravillosa tarde conmigo. Aprecio el que usted haya separado este tiempo para poder compartir conmigo esta parte de la palabra de Dios. Así que espero volver a estar con ustedes el día jueves, cuando seguiré hablando acerca del carácter, para que nosotros podamos aquí en la tierra reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga, le proteja, le guarde y le prospere en todas las cosas, es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.